Hola amigos, ¿qué tal? Víctor Romero de Bonsai Romero, qué bueno que me acompañan en otro capítulo más de mi canal. El día de hoy es un día hermoso, a 73 grados Fahrenheit, estamos en un día de junio. Entonces, si están viendo este video en otro mes, nada más que lo tengan como referencia, es la época ideal para recortar a nuestros bonsai, trabajar en ellos. En la parte de arriba, obviamente replantar no se puede hacer ahorita, sino que la primavera, pero en fin, voy a trabajar en este Juniper Procumbens Nana, que es un enebro. Si les interesa este tema u otros más de bonsai, no olviden suscribirse a mi canal, darle un like a este capítulo y tocar esa campanita para que YouTube les avise cuando tenga otros videos como este. ¿Qué más? Vamos a empezar a trabajar en esto y ya estoy emocionado para ver cómo va a quedar, así que ¡comenzamos! Amigos, mi enebro tiene una edad aproximadamente de 12 a 14 años. Y les digo aproximada porque lo adquirí de mi club de bonsai ya hace 4 años aproximadamente. Y tenía como 8 años más o menos cuando me dijeron, ¿verdad? Porque pues es un poquito difícil determinar la edad, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy es nada más recoger algunas cosas aquí en la tierrita que tenemos. Está plantado en Akadama. Este lo replanté en uno de mis capítulos. Se los pongo aquí en el video para que lo tengan como referencia si no lo pudieron ver. Lo trasplanté en esta maceta de Tokoname y realmente quedó muy bonito, me gustó mucho. Entonces aquí tienen el frente aproximadamente, si se alcanza a ver, esta es la parte de atrás, ¿verdad? Tiene muchísimo crecimiento nuevo de este año, lo cual es muy bueno. Entonces lo que voy a hacer, voy a empezar a trabajar en él para poderle dar un poco de forma. ¿Qué hago? Lo que hago es simplemente recortar las hojas que estén apuntando hacia abajo o que estén creciendo hacia abajo, o si encuentro unas hojas que se crucen o ramas que se crucen entre ellas, porque eso pues no es estético en el bonsai, ¿no? Ahora yo les voy a comentar algo. Este tipo de cortes que se hacen se pueden aprovechar para plantarlos. Entonces, si me da tiempo en este video, si no en el próximo video les voy a mostrar cómo voy a plantar estos cortes y se propaga. Es un método de propagación muy buena. Entonces les explico con detalle en el video que viene. Por lo pronto lo voy a poner en la sombrita para que no le dé el sol y le afecte, ¿verdad? Una de las cosas que me gusta hacer, hay el método, como les comentaba en otro video, que se llama Clip and Grow. Aquí les pongo en el video en español cómo se diría, ¿verdad? El Clip and Grow es simplemente recortar o jalar, y así provoca uno o obliga a uno al arbolito a crecer en otros lados en donde queramos que se llene más, por ejemplo, ¿no? No sé si lo relacionen a este tipo de bonsai con la película de Karate Kid. Muchos lo relacionan porque incluso en la serie que sacaron de Cobra Kai también, en donde él anda regalando, de los primeros, ¿no? Anda regalando sus bonsai a todos sus clientes. Bueno, pues utilizan ese tipo de enebro, ¿verdad? Entonces me recuerda eso, y de hecho, pues como les comentaba en el capítulo número 1, es como yo me interesó el tema del bonsai, me empezó a llamar la atención, así como muchos, pues por esa película, ¿no? De Karate Kid. Aquí tengo una rama que está apuntando hacia arriba. Digo, eso no es el problema, pero que igual y como está en la parte de atrás le da profundidad. Entonces no le voy a hacer nada a esa rama. Simplemente voy a seguir recortando aquellas que crecen directamente del tronco. Me gustaría inclusive separarla del resto de las hojitas. Se puede utilizar tijeras, o también hay gente que lo agarra y le va arrancando el crecimiento nuevo que tienen las hojas. A mí en lo personal no me gusta hacer eso, y he oído y he leído que no es recomendable tampoco, pero hay mucha gente que así lo hace, y entonces pues bueno, cada quien aprende sus métodos, pero yo les comento de mi propia experiencia, pues no lo hago así, ¿verdad? Okay. Pueden ver cómo se va abriendo el espacio
entre rama y rama, y así poder. Tengo que levantar estas ramitas para que le den volumen arriba, ¿verdad? Inclusive utilizar solamente esta. Hacer otro corte grande, otro cortecito para convertirlo en bonsai algún día. Y es material gratis, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces hay que hacerlo para, no que uno quiera crecer la colección, pero a ver qué tal. A ver qué tal, porque luego ya no hay espacio donde ponerlas y entonces sí se convierte en una situación un poco complicada. Voy a tener que hacer mi jardín japonés aquí en la casa, si mi esposa me lo permite. Exacto. Miren, aquí les estoy cortando estos ramitas que van creciendo, simplemente para hacer una vista más limpia por aquí, ¿verdad? Encuentro esta actividad bastante relajante, así como ir a terapia, ¿verdad? Como pueden ver aquí, ahorita les doy la vuelta para que vean, estoy empezando a hacer la separación de esta sección con esta sección. Esta de acá de este lado, todavía como que esa la tengo que empujar más para acá, ¿verdad? Pues ahorita no voy a hacer esto. No la quiero quitar porque miren, la quito y como que queda aquí este espacio pelón y pues igual y sí se llega a formar con el tiempo, pero no estoy seguro si eso llegue a suceder. Entonces lo que utilizo esta que la tengo aquí muy cerquita y la empujo para acá para que forme parte de y se vea más lleno, así o así, ¿verdad? Exacto. Y entonces a lo mejor así le hago un recorte aquí para que quede un poquito más acorde a esto. Me gusta cómo se ve así como de bajadita el matorralcito. Entonces con un poquito de ayuda de un alambre vamos a procurar hacer esto. Aquí tengo un pedazo de una rama viejona que yo creo que no la necesito. De hecho acá hay otra, miren. No sé si alcanzan a ver aquí. Había. Okay. Esto que ven aquí se llaman Jims. Y dar un aspecto de un árbol viejo. Yo no le hice estos que se ven aquí, no los hice yo. Yo yo formé, más bien, estos de acá atrás. Entonces se ve la diferencia, ¿no? Hay que ponerles más acidito. Aquí les pongo el nombre de ese líquido que se utiliza para hacer este efecto. Luego les comento, pero simplemente es quitar la corteza del árbol para exponer la parte de abajo y luego con ese líquido que les comento lo hace ver así. Entonces es como una rama trozada, muerta en el árbol por después de muchísimos años o expuesto el arbolito al medio ambiente. Es el efecto que se hace. Muy bien. Ya se empieza a ver una cierta separación aquí entre este matorralcito, que lo voy a juntar para acá como quiera, con este de acá. Nada más que este de acá está medio locochón. Tengo otro corte muy bueno que voy a sacar para replantarlo. Muy importante observar cómo el arbolito también quiere crecer para que pues vayamos con su propia naturaleza también, no nada más obligarlo a hacer ciertas cosas. Muchas veces sí los obligamos a hacer este tipo de cosas y se ve bien, pero otras veces así como que está muy forzado, ¿no? Entonces sí hay que observarlo, ver el plan que tenemos y hacer lo mejor posible para que se adapte a esa forma que queremos hacer. Hay que considerar que cuando vamos a poner alambre en una rama, hay que encontrar la otra rama del otro extremo en donde nos anclemos, o esa rama también que se vaya a tener un movimiento opuesto al
al de la que tenemos que mover, ¿verdad? Como pueden ver, esta la quiero mover para acá arriba y la voy a anclar. No sé si se alcanza a ver, voy a voltear el bonsai tantito, a ver si se alcanza a distinguir. La voy a anclar y a mover con esta. ¿Por qué? Ahí la estoy moviendo. ¿Por qué? Porque si lo pueden ver aquí, hay este hueco aquí y no tengo mucho pasando, o sea, no está pasando casi nada por acá. Entonces, si esta la meto acá, o la muevo para acá atrás, entonces como que le da una profundidad a esa parte. Es importante siempre estar de frente de la rama que vamos a ponerle el alambre para poder tener la movilidad de hacer el movimiento como en rombo para cuando estemos poniendo el alambre de cobre. Aquí tenemos ya el alambre de cobre colocado. Como pueden ver, coloqué esta ramita de acá de esa forma para que le dé un poquito de fondo acá atrás. Pueden ver ahí más o menos la intención de esto, de que quede los matorralcitos. Utilizar un alambre más delgadito para poder mover estas dos ramas. Voy a levantar para tener una mejor vista de, aunque me salga de foco, no importa. Lo levanté un poco para que ayude más o menos a que esté en posición en donde lo quiero. Entonces, ahí está. Vamos a recortarle un poquito de acá para darle un poquito más de forma. La idea también, como les comento, es que con todos estos cortes que les estoy haciendo, que el nuevo crecimiento empiece a ocupar lugares donde queremos que haya ramitas y que llenen, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones no sé si se dan cuenta que le pellizco porque son tan chiquitas las ramitas y muy pegadas al tronquito que, pues que en realidad es más fácil hacerlo así que con las tijeras, ¿verdad? Estoy pensando aquí en esta parte. Tengo a partir de aquí, no sé si se alcanza a distinguir a través de la cámara. Por acá atrás, esta parte de aquí me está bloqueando la vista de este matorralcito y realmente no está haciendo algo en específico acá. Entonces
Estoy pensando que si lo corto, sería aquí aproximadamente. Lo voy a cortar. Son decisiones que se tienen que hacer en el momento preciso. A ver. Listo. Ahora sí ya me da un poquito muy bonito para propagar. Y me da un poco, me abre un poco la parte de acá arriba para que se distinga un poquito más. Como ven, aquí se abrió, ¿verdad? Muy bien. Ok. Mucho mejor. Mucho mejor. Bueno. Miren amigos cómo va el desarrollo de mi enebro y ya se puede ver claramente los jeans y la estructura del arbolito. Le hice más o menos, no más o menos, sí le hice muy bien sus matorralcitos como me gusta a mí. La idea es de que este crezca más. Lo voy a dejar que crezca, no le corté nada de aquí. Después, dependiendo... no sé si le voy a subir esto aquí porque no se ve muy natural cuando si le subo con un alambrito, como que pierde un poquito la forma o la gracia de las ramitas, como pueden ver aquí, están hacia arriba, entonces luego así van a ir apuntando hacia allá y como que no me gusta eso, por eso ya no lo hice. La idea es de que mejor le voy recortando aquí para que empiece a llenar acá y suba el matorralcito más, ¿verdad? Entonces, como les digo, es un progreso poco a poco, pero muy interesante, así se le da forma. Pueden ver ahí este matorralcito, lo voy a desarrollar, obviamente no está terminado, pero lo pienso utilizar para que me dé un poco de profundidad al ver el bonsai de frente, ¿verdad? Aquí tenemos unas ramitas que no me di cuenta que estaban aquí, pero no hay problema, se las quitamos, son unas hojitas también, así como se van descubriendo las cosas, se van modificando. Muy bien amigos, bueno pues aquí está el enebro que trabajé el día de hoy en su maceta Tokoname importada de Japón el año pasado. Como pueden ver tiene el barro de color natural y se ve muy bonito con el contraste del verde del arbolito. Los matorralcitos quedaron muy bien distribuidos, me gustó mucho. Tuve que poner un par de alambres para ayudarlos a orientarlos un poquito, pero no fue gran cosa. Bueno, pues espero que hayan encontrado interesante este capítulo de mi canal de Bonsai Romero y espero que se suscriban muy pronto a mi canal, le den un like a este video y pues que nos veamos en el próximo capítulo. Muy bien, soy Víctor Romero, no olviden de cuidarse y de cuidar a los demás. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.